La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Después de 5 episodios sobre prioridades y productividad en una familia que cree en el Evangelio y lo quiere vivir en la vida diaria, por fin llegamos al tema que probablemente todos estaban esperando, el dinero. O quizás esperabas que no llegáramos a este tema, prefieres dejar el tema del dinero y las finanzas ahí colgando y que nadie te confronte. Pero la verdad es que entre los recursos que Dios nos otorga para ser mayordomos sobre esta tierra, el dinero es uno principal en la cultura de hoy. Así que tenemos que hablar de ello. Y para esto estoy muy agradecida con el hermano pastor Héctor Salcedo por aceptar estar aquí en Crianza Reverente para hablar sobre las finanzas en la familia cristiana. Hermano Héctor, gracias por conectarse y prestarnos de tu tiempo y de tu experiencia. Bienvenido a Crianza Reverente. Muchas gracias, Susi, por la invitación y para mí es realmente un gozo poder contribuir con esta labor que tú estás llevando a cabo de llevar verdad a las familias de nuestra región latinoamericana. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti también por la labor que haces entre la comunidad cristiana y me gustaría que los que escuchan, que quizás no te conocen del todo, que puedan conocer un poquito más de ti. Eres uno de los pastores en la IBI, como la conocemos, ¿verdad? La Iglesia Bautista Internacional. Sí. Pero ¿nos puedes contar un poquito de tu rol ahí y también de tu familia? Sí, claro. Bueno, yo tengo la responsabilidad de ser el director ejecutivo de la iglesia. Como sabemos, la iglesia tiene una tarea ministerial que llevar a cabo de predicar la verdad del evangelio y pues persiguiendo la transformación de las vidas de los que escuchan. Pero detrás de todo eso hay toda una estructura de personal, de manejo financiero, de manejo de toda un soporte que le damos al ministerio como tal. Entonces, mi labor es hacer que el ministerio cuente con las herramientas de personal y financieras que necesita para hacer lo que debe. Y ese es mi llamado, digamos. Desde hace muchos años he estado siendo formado en el ámbito de las finanzas y de la gestión. Y pues en algún momento de mi vida el Señor pues me dirigió específicamente a trabajar en este ministerio de la IBI, en el que gozosamente soy parte. Amén, gracias a Dios. Yo soy esposa de pastor y entiendo que las iglesias tienen, sí, la gran necesidad de que se predique la palabra, pero también hay otras necesidades y me imagino que la labor que haces ayuda mucho a los otros pastores a que también puedan enfocarse en su labor. Claro. Y creo que tienes 2 hijos, ¿es así? Correcto, sí, se me olvidó de eso, que no es menos importante. Tengo 18 años de casado con mi esposa, tengo 2 hijos varones, uno de 15 años y otro de 10 años. Se llaman Daniel, el pequeño, y Elías, el mayor. Mi esposa se llama Charvela. Y estamos todos de una u otra manera involucrados en la obra de Dios. Amén, qué privilegio poder estar como familia involucrados en la obra de Dios. Es un gozo. Así es. Debo mencionar que una de las razones por las que te invité a hablar de este tema del dinero es porque hace un par de años, creo, escribiste un libro que se llama Finanzas Bíblicas. Cambia tú y cambiarán tus finanzas. Qué buen título. Cuando lo vi, me encantó. Y quería preguntarte simplemente, ¿cuál carga traías sobre tu corazón que te llevó a invertir de tu tiempo en escribir ese libro? Sí, bueno, en mi labor pastoral, por años, me llegaban muchos casos de personas que estaban atribuladas con el tema financiero.
Y Ujú. realmente en el ámbito de la consejería, que soy uno de los consejeros de la iglesia, todo el que tenía un problema financiero llegaba a mi oficina o a mi salón de consejería. Entonces, me pude dar cuenta a través del tiempo que la mayoría de los problemas financieros recurrentes no se debían a una situación, digamos, de un problema de falta de técnica o de ignorancia técnica del manejo financiero, sino que cuando una persona normalmente enfrenta un problema financiero recurrente en su vida, tenía que Ujú. ver más con su carácter, con los Mm. hábitos que tenía para comprar, para gastar su dinero, para invertir. Había muchas cosas en el carácter que determinaban hábitos que lo llevaban al mal uso del dinero Sí. y desembocaba entonces en problemas de deuda o en problemas relacionales con la esposa, con los hijos, con los familiares cercanos, con los bancos o las entidades financieras. Entonces comencé a observar y realmente no fue un descubrimiento mío, realmente si uno revisa los materiales financieros de índole cristiano, uno se da cuenta de eso, de que hay una relación entre mi manejo financiero y quién yo soy, porque quien yo soy internamente se manifiesta en las decisiones que tomo. Y la parte financiera no está exenta de eso, o sea, es una parte importante de nuestras vidas. Y el manejo financiero es un reflejo bastante fiel de cuál es la condición interna de una persona. Mm. Y de ahí entonces, observado eso, comencé a inquietarme y a tratar de sistematizar, de organizar ideas, verdades bíblicas que ayudaran a la gente no solo a mejorar su manejo financiero, sino a mejorar su mundo interior, que entonces desembocar en un mejor manejo financiero. Y ese es el Mm. resultado, digamos, esa reflexión me llevó al libro que tú mencionas, que es Finanzas Bíblicas, Cambia tú y cambiarán tus finanzas. De ahí el título. Si no Ujú. organizamos la persona, las finanzas es difícil que queden ordenadas. Y esa es la idea principal del libro. Mm. Eso creo que es tan importante cuando hablamos de la familia, ¿no? Del matrimonio, porque dicen que los problemas financieros son entre los número uno, número dos de las cosas que matan un matrimonio. Y no solamente en Sí, familias cristianas, pero creo que es muy prevalente en las familias sí, cristianas que no se maneje bien el dinero. Y realmente cuando yo estaba planeando esta serie, no lo pensé en un principio, no estaba en mi lista inicial. Y cuando empecé a pensarlo, yo quería incluir este tema porque creo, hemos observado, mi esposo y yo, tantos años de él estar en el pastorado, de trabajar incluso con parejas jóvenes, cuán importante es establecer prioridades bíblicas. Y a veces es fácil que el dinero sea como un punto y aparte, como que es fácil creer que, bueno, eso es algo mío, ¿verdad? Eso es algo sí, mío y el resto de mi vida, ok, sí, lo dedico al Señor, pero acá tengo mi dinero y hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en esa parte de la vida de un matrimonio, una familia cristiana, que realmente llega a afectar a sus hijos, a su iglesia local y obviamente su matrimonio, su testimonio para el Señor ujú, en su comunidad. Entonces, realmente, por eso quería incluirlo y me llama un poco la atención porque estuvimos hablando con Ana Ávila hace unos días y ella mencionó que también el uso del tiempo es cuestión de carácter. ujú, Entonces, creo que nos estamos topando con unas realidades sí, personales como personas, ¿verdad? ujú, Entonces, también en tu libro, en el primer capítulo, también le pones el título, Tu manejo del dinero refleja quién eres. Entonces, puedes quizás empezar abundando un poquito en ese punto, ¿por qué tenemos que comenzar ahí? sí. Sí, precisamente tal y como dices, Susi, el carácter da origen a nuestras decisiones,
nuestras acciones, la forma como sentimos la vida, la parte emocional es determinada por el carácter, o sea, de quién realmente nosotros somos. Entonces, el primer capítulo del libro, que dicho sea de paso, no lo estamos promoviendo en este programa, sino que queremos hablar de las verdades que sean útiles para la vida de los que Yo no escuchan. tengo problema promoverlo, yo lo Sí, promuevo porque yo lo leí y me encantó y creo que es muy bueno, así que yo sí lo me promuevo. alegro, me alegro. Bueno, el primer capítulo trata de presentarle al lector esta idea de que convencerlo de que eso es una realidad. El manejo del dinero refleja quién tú eres realmente. Por ejemplo, una persona orgullosa, voy a poner algunos ejemplos. Ujú, Una sí, persona perfecto. orgullosa va a tender a gastar su dinero de una manera que refleje ese orgullo. Por ejemplo, Mm, quiero usar marcas que sean vistosas, que sean aplaudidas sí. por las personas que están a mi alrededor. De hecho, a veces en mi orgullo, yo no quiero invitar a alguien a mi casa si mi casa no luce de una manera específica. El vehículo en el que yo ando, si yo ando en un vehículo que tiene ya 5 años hacia atrás, entre 5 y 10 años, yo no quiero que me vean en ese vehículo, yo quiero estacionarlo lejos de donde están las personas porque me da vergüenza el vehículo en el que ando. Yo no quiero decir incluso en la escuela que tengo a mis hijos si esa escuela no es de primer nivel. Entonces, Mm, todas esas emociones de vergüenza, de no soy parte de este ambiente porque no tengo ciertos bienes, ciertas marcas, ciertas cosas, a veces conduce a la gente a gastar de una manera desproporcionada que no se corresponde con sus mm, ingresos y de una manera que financieramente es insensata, pero mm, responde mm, al orgullo que ujú, tengo de que no quiero que me vean de cierta forma. Eso es un mm, aspecto en el que se puede ver. Por ejemplo, si yo soy una persona egoísta, egocéntrica, me va a dar mucho trabajo, me va a costar mucho compartir. Y cuando se trate de compartir con otros, yo voy a ser muy, muy comedido. Incluso me voy a justificar en mi falta de generosidad. Pero cuando se trata de mis gastos, voy a ser desproporcionado. Entonces es como una incoherencia, porque entonces no es que sí. soy una persona ahorrativa o con criterio de frugalidad, sino que soy una persona egoísta. Para mí es Mm, mucho, para otros es poco. Entonces ahí vemos ya un ejemplo del orgullo, del egoísmo. Yo puedo ser una persona, por ejemplo, muy insegura en mi forma de ser interiormente. Tengo miedos, tengo inseguridades y eso hace que yo gaste dinero para cubrir mi inseguridad. Me mm, siento incompetente y lo que hago es que me visto de una manera que yo proyecte competencia o yo hago una serie de gastos precisamente para proyectar competencia. Y entonces mm, así se ven muchísimas otras áreas de la vida, muchísimas emociones que siento y las manifiesto en la manera como yo vivo. La envidia, por mm, ejemplo. Si soy una persona mm. envidiosa, Ay, yo voy a sí. querer tener lo que el otro tiene. Si el otro me Mm, comparte que fue a unas vacaciones fuera del país, yo también quiero tener esas vacaciones y me endeudo para tener esas vacaciones. O sea, que sea mm, orgullo, egoísmo, inseguridad, envidia, todo eso lo manifiesto en la manera como gasto mi dinero. Incluso si yo soy una persona materialista, o sea, que sí. yo asocio que mi valor está en lo que yo tengo o en lo Mm, que yo poseo, yo voy a hacer cualquier cosa, aún eso sea violar una ley, aún eso sea pecar contra Dios, para yo conseguir dinero. Porque si yo creo que el dinero da la felicidad y la plenitud, hay que conseguirlo a como dé lugar. O sea que ahí vemos claramente que el dinero refleja quién tú eres, tu manejo sí. financiero refleja quién tú eres. Y cuando uno comienza a ver entonces una persona que gasta en exceso, que es compulsivo, que busca el dinero aún haciendo cosas ilegales o inmorales, uno no puede quedarse en sencillamente, eso está mal hecho, o gastaste de más. No, hay que buscar cuál es la raíz en el corazón que llevó a esa persona a hacer eso, para poder trabajar eso.
Y de ahí Sí, entonces ese título de que el dinero refleja quién eres o el manejo ajá. del dinero refleja quién eres. Sí, eso ayuda muchísimo porque creo que es común sentir que, bueno, si no me salen las cuentas bien, simplemente estoy quizás no tomando las mejores decisiones. Entonces buscamos otra estrategia de cómo Ujú. tomar decisiones financieras, pero casi siempre es más que solamente no saber todo lo que necesito saber para tomar decisiones sabias. Normalmente hay un asunto de carácter detrás y hasta que se lidie con el carácter, Correcto. no hay cambios profundos, ¿verdad? O duraderos. Y yo pienso también como mamá, si yo tengo un Sí, problema de envidia, probablemente mi hija también lo va a tener, a menos que yo cambie sí, y yo claro, le ayude a ella a evitar también esa falta de carácter. Normalmente los hijos nos siguen la onda, como dicen aquí, a claro, los padres, ¿no? claro, Repiten nuestros mismos patrones. Entonces, el claro, lidiar con claro. mi carácter, con mi problema de carácter delante del Señor, no solamente me va a ayudar a mí a glorificar más a Dios con mis finanzas, sino que probablemente voy a poder mejor enseñar y modelar para mis hijos también. Es otro Claro, un aspecto, ejemplo, ¿verdad? déjame mencionar un ejemplo sencillo, Susi, de cómo Ajá. en esa crianza, en esa interacción padre-hijos, muchas veces se manifiesta el materialismo. Por ejemplo, si un hijo mío está jugando con un iPad, ¿no? Es un equipo electrónico costoso eh, Ujú. y que, bueno, uno lo debe cuidar, pero vamos a suponer que accidentalmente mi hijo derrama un jugo o una bebida sobre ese iPad. Mi reacción típicamente es reclamarle al hijo su descuido porque botó en la bebida arriba del iPad, a pesar de que eso cuesta $500. O sea, mi irritación está asociada al valor de lo que él Mm, dañó, por así decirlo, sí, y sí. no considera que el hijo no lo hizo de manera intencional. Ahora, si el hijo lo hizo de manera intencional, si lo hizo de manera desafiante, la corrección no depende del valor de lo que él Del dañó, valor. depende de la Exacto. rebelión que él mostró, independientemente de si lo que él dañó fue mucho o poco. Sí. Pero nosotros sin querer reflejamos en nuestras Ujú. interacciones con nuestros hijos un materialismo muy evidente, muy práctico. Entonces el hijo registra que si las cosas que él daña o las cosas que él tiene son caras o no, o son costosas o no, debe tener una reacción u otra. Y eso es un ejemplo de Mm. cómo lo que tú mencionabas, de que ellos ven y copian eso y perciben ese materialismo en nosotros. Sí, sí. Entonces, si yo reacciono mucho, mucho a una desobediencia que lleva a un costo material, pero no reacciono a una desobediencia que no tiene ningún costo, les estoy Exacto, enseñando algo a mis hijos. Y eso exactamente. es una ilustración buenísima de eso. Bueno, yo creo que Así podríamos es, seguir con esas ilustraciones todo el día, pero vamos claro. a, vamos a pasar entonces a hablar sobre principios, quizás si hay algunos principios bíblicos básicos que necesitamos abrazar para tener una perspectiva bíblica sobre el dinero, sobre las posesiones materiales. Sí, sí, hay digamos que uno puede hablar de múltiples principios para el manejo, pero yo diría que hay dos principios básicos que determinan eh, todo el manejo posterior que yo pueda tener. Y yo lo Perfecto. he resumido, digamos así, obviamente no fue un descubrimiento mío tampoco, pero han estado circulando entre nosotros los cristianos por bastante tiempo. Por un lado, el primer principio que yo entiendo que es fundamental es el hecho de yo reconocer que yo no soy propietario, dueño del dinero que manejo o de las posesiones que manejo, sino que es Mm, Dios. hmm, Eso tiene muchísimas implicaciones en la manera como yo manejo el dinero y en la manera como yo me siento hacia el dinero. Por ejemplo, hmm, si por alguna razón Dios permite que yo tenga una pérdida en un negocio que tengo, yo hice todo mi esfuerzo, yo hice fui diligente y traté de que eso no se produjera, pero tuve una pérdida. Si yo considero a Dios dueño,
esa pérdida no me va a afectar tanto porque yo voy a entender que el dueño decidió quitármelo a mí que soy Mm, administrador. Voy a lidiar con esa pérdida de una manera mucho más mm, sopesada y eh, confiada en que mm, Dios es el dueño y Dios lo quitó. De la misma manera, si yo tengo una ganancia significativa, típicamente uno se enorgullece de lo capaz mm, que yo fui, de lo visionario que fui, de lo diligente que fui, pero si yo también reconozco a Dios dueño, es cierto que puede haber algo en mí que yo contribuí con esa ganancia, pero al final fue Dios que me lo dio y por lo tanto, en mi ganancia yo le atribuyo eso a Dios y en mi pérdida yo confío en Dios. O sea mm, que el yo reconocer que Dios es dueño me va a llevar a un estado emocional independiente de si tengo mucho o tengo poco, porque Él es el mm, dueño. Él lo quita, Él lo sí. da. Si me da, yo le agradezco. Si me lo quita, yo confío y por lo tanto Mm, estoy en paz. Entonces, ese es el primer principio y así podemos hablar de múltiples aplicaciones que ese principio de ser dueño, de ser administradores nosotros y Dios dueño, tiene en nuestras vidas. Eso es por un mm, lado. Por otro lado, el segundo principio que entiendo que es fundamental es yo entender que el dinero no da la felicidad y no satisface el alma humana. Eh, mm, si yo tengo eso claro, eso va a poner en orden muchísimos apetitos, muchísimos deseos que hay en mi interior. Porque, ¿por qué la gente busca el dinero? En primer lugar, ¿por qué es que la gente anda buscando el dinero? Porque mucha gente obviamente quiere cubrir sus necesidades, pero mucha gente lo busca y lo quiere acumular y tener mucho porque asocia la plenitud de su alma o de su corazón con el dinero que tenga. Y claramente la palabra dice que aún tengamos abundancia, la vida no consiste en los bienes que tengamos. Aún tengamos abundancia. El alma humana no se satisface con lo material, no se satisface. Entonces, tener eso en cuenta nos va a llevar, nos va a conducir por un camino de buen manejo financiero y el dinero no va a tener un poder seductor en mm, nosotros como lo mm, tiene cuando pensamos que el dinero sí da la felicidad. Entonces, con esos dos principios uno deriva múltiples otros ya de manejo práctico, sabiendo que Dios es dueño y que el dinero no llena o no da la felicidad, y yo puedo derivar múltiples otros principios, como te decía. Eso para mí son los dos más importantes. mm. Y yo pensando en esos dos principios y en lo que mi esposo Mateo nos presentaba como las prioridades bíblicas, ¿verdad? Para la familia, eso ayuda mucho porque si el trabajo, por ejemplo, si el trabajo no debe ser prioridad número uno, es porque el dinero no debe ser prioridad número uno. Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones en base a acerca de un trabajo o de que si trabajo el día domingo porque el día domingo se gana doble o lo que sea, eso me ayuda mucho. Bueno, ese dinero no me debe controlar, no me va a traer felicidad y solamente es un fin, o sea, no es un fin, solamente es una herramienta que sirve para otro fin. Y eso puede ayudar Exacto. mucho, mucho a los padres a tomar decisiones también en su hogar. Exactamente. De hecho, de lo que te mencioné, hay un aspecto como derivado, y es el hecho de que no solamente el dinero no llena, y no satisface, sino que hay algo que tenemos que reconocer y es que el dinero es potencialmente peligroso para nuestras almas. Mm, Si mm, nosotros no tenemos eso en cuenta, nos vamos a meter en muchos problemas. Y la palabra mm, plantea en múltiples ocasiones, bueno, Pablo lo plantea cuando dice en el famoso versículo que por el amor al dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego dice, en el versículo anterior a ese, dice que por desearlo muchos, por muchas personas querer ser ricos, se desviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cristo mm, dijo que un rico es difícil que entre al reino de los cielos. Es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Obviamente, eso no significa que es imposible que un rico sea salvo, pero por el poder seductor del dinero pudiera desviar nuestro enfoque de Dios. Entonces el dinero no es mm, solamente que no llena, es que es potencialmente peligroso
Y tenemos, por tanto, a veces que cuidar las inclinaciones naturales que tenemos a querer tenerlo, a querer acumularlo, a querer lograrlo, porque si nos dejamos llevar, terminaremos siendo materialistas y nos enfocaremos en Él más que en Dios. O sea que hay que entender eso también. Sí, y yo pienso como mamá en cómo nuestros hijos todos son diferentes, ¿no? Y como nosotros también tenemos como tendencias diferentes y vamos a tener hijos que desde muy pequeños se nota que eso va a ser un peligro para ellos, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. y hay otros que no, el dinero no les llama la atención, Es así. no les importa. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Cuando pensamos en los peligros, de hecho, esa es una pregunta que te iba a hacer, si hay otros peligros también de los cuales debemos estar alertos, pero yo creo que eso de que conocer a nuestros hijos, a cada uno, y tratar de estar al pendiente de los peligros que cada uno corre según su personalidad. Claro, ¿no? El peligro básico del dinero, quiero decir que es un peligro potencial, porque no quiero Sí, caer en el error de decir que el dinero es malo. Ahora, exacto, sí. tiene un peligro potencial si yo dejo que el dinero me seduzca y me haga Mm, pensar que él me da cosas que Dios me da. Entonces hay mm, personas que ponen su esperanza en las riquezas, que ponen su satisfacción en las riquezas. Hay personas mm, que entienden que mientras más tienen, más valen. De hecho, hay algunos que tratamos a otros en función de cuánto tienen. El sí, libro de sí. Santiago habla del favoritismo y cómo algunos venían a la iglesia con anillo de oro y con ropa vistosa y lo ponían en un lugar especial, mientras que los demás lo ponían. Eso es muy común entre nosotros. Es muy Mm, común que yo, y lo confieso por así decirlo, porque en ocasiones yo he caído en ese pecado con facilidad. Para nosotros es más fácil, es más placentero tratar bien al que mucho tiene que mm, sacrificarnos y tratar bien al que nada nos va a dar, al que no nos va a representar ningún beneficio material. Es tan fácil caer en el favoritismo. Entonces hay múltiples peligros. O sea, hay un peligro de desviar nuestra confianza de Dios, ponerla en el dinero, y no solamente eso, mm, sino afectar todo nuestro trato hacia los demás, porque clasificamos a las personas porque tienen más, porque logran más, y pensamos en nuestra mente que el que más tiene es el que más éxito ha logrado. Son ideas que sin querer forman parte de sí, nosotros y determinan cómo sí. nos relacionamos con los otros. O sea, que hay que ser muy, Mm, muy cuidadoso. Por eso es que Jesús, en un pasaje súper conocido de Lucas 12:15, dice, tengan cuidado, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Estén atentos y cuídense. Parece ser que el efecto que el dinero tiene en nosotros es sutil, es subrepticio. No sé si es una palabra muy rebuscada, pero es sin percatarnos que muchas veces el dinero captura nuestra atención y nos desvía. Así que hay que estar pendiente de esto, mm, lamentablemente, porque ujú. de no estarlo caeremos fácilmente en esas garras, por así decirlo, y nuestros hijos también, lamentablemente. Y yo creo que el carácter del dinero, o sea, el dinero es algo necesario en esta vida. Entonces, no es algo que yo puedo decir a mis hijos, no, no toques eso, no uses eso, no hagas eso, como algunas otras cosas, ¿no? En la crianza podemos simplemente decirles, no, no te acerques a eso. Claro que el dinero no lo podemos sacar de nuestra vida, no, eso no es práctico ni posible. Entonces, Así es, se necesita el dinero para vivir y hay tantas cosas que son muy subjetivas con el dinero, según dónde así vives, es. según no sé, quizás el Ujú, nivel socioeconómico de la congregación en tu iglesia, tantos factores que afectan, que creo que sí ujú, requieren mucha sabiduría de parte de los padres, mucha fuerza de carácter, ujú. pero con los hijos a veces queremos simplemente quitar todos los peligros. Creo que el dinero no es un Así es. peligro que podemos quitar. No, Tenemos claro, que claro. enseñarles y modelar un uso correcto y bíblico del dinero. Sí, no, y eso, Susi, eso se da en muchísimas áreas de la vida. O sea, la sexualidad es un área que Ujú, la Biblia habla de la sexualidad y hay una sexualidad piadosa. Dios
ha regalado la intimidad entre esposo y esposa, y eso es algo bueno, es algo que Dios aplaude, que Dios es complacido cuando se hace dentro de los parámetros que Él ha establecido. El manejo del dinero también por igual. El dinero en sí no es algo malo, pero tenemos que relacionarnos con Él dentro de los parámetros que Dios ha establecido. De lo contrario, caeremos en pecado, ofenderemos a nuestro Señor y a nosotros entonces nos será succionada la plenitud de vida que Cristo se supone nos dé. Entonces, ciertamente, tal y como dice, no es algo que podemos sencillamente decir, no, el dinero no es importante, no, es importante, pero tenemos que tratarlo como Dios quiere que lo tratemos, sin dejarnos gobernar por Él. Amén. Pues, hermano Héctor, ¿cómo ve si seguimos esta conversación en otro episodio? Porque está muy bueno y creo que nos falta mucho material por cubrir. Así que vamos a seguir, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Claro, claro. Muy bien. Vamos a seguir entonces esta conversación la próxima semana en el siguiente episodio. Por mientras, quizás tú que nos oyes puedes buscar este libro del hermano Héctor Salcedo, Finanzas Bíblicas. Quizás puedes estudiar tu Biblia esta semana, buscar evaluar en familia. Y entonces aquí estaremos la próxima semana otra vez para seguir con este tema de las finanzas bíblicas en la familia. Nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.